amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Estrategia: mayoría de peones en jóvenes actuales. Parece que no hay fin para los aspirantes jóvenes indios que están irrumpiendo en la élite mundial. El más exitoso joven indio este año ha sido Arjun Erigaisi, de 19 años. Estudiemos esta partida de Erigaisi, jugador fenomenal que es modesto en su comportamiento pero implacable en el tablero de ajedrez. En esta partida lo veremos con un juego estratégico muy emotivo que nos enseña cómo crear una mayoría de peones en el ala de dama que le garantizó la victoria. D4, caballo F6, C4, E6, caballo C3, alfil B4, F3, D5, A3, alfil E7, E4, D por E4, F por E4, C5. Este movimiento es una gran moda en la actualidad. Sin embargo, existen grandes maestros que no les gusta este avance de peón, ya que ahora el blanco obtiene un fuerte peón pasado protegido. No obstante, no es fácil demostrar que las blancas puedan obtener una real ventaja en la apertura. D5, E por D5. E por D5, enroque corto, alfil E2. La variante principal que suele obtener mejores resultados. En la partida Sasikirian Abdusatorov en Praga 1922, el blanco desarrolló su alfil con alfil D3, pero después de alfil G4, torre 8 es igualdad de oportunidades, caballo de G a E2. Caballo F3 es un desarrollo más natural que brinda ligera ventaja para el blanco. Caballo de B a D7, enroque corto. H3, alfil por E2, dama por E2, es mejor para el blanco por su pareja de alfiles y peón D5 pasado y apoyado. Alfil D6, dama C2. Alfil F4, alfil por F4, torre por F4 ofrecía una ligera mejora respecto a la línea de la partida que comentamos. Torre E8. Las negras no tuvieron problemas. A6, caballo F3, alfil D6, enroque corto, H6, para evitar alfil G5. Domínguez opta por un enfoque inusual, aunque más sólido. El desarrollo alfil G4 es respondido con el salto caballo H4, lo cual es ventajoso para el blanco. El cambio de alfiles, alfil por E2, dama por E2, amenaza alfil G5, torre E8 y dama F3, deja al blanco con una clara ventaja ante la amenaza caballo F5 y líneas abiertas para sus piezas. El peón pasado D5 sigue siendo molesto. H3. La idea es el desarrollo alfil E3, torre E8, para evitar alfil E3. Anteriormente se había jugado el desarrollo alfil F5, pero las negras cayeron rápidamente después de caballo H4, alfil H7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, caballo de B a D7, caballo F5. El caballo se instala en la conocida oficina de Kasparov, también conocido como el caballo matador. Caballo E5, dama G3, caballo H5, dama F2, caballo D3, dama F3, caballo por C1, dama por H5, caballo B3, caballo E4, caballo por A1, caballo por H6 jaque, G por H6, caballo F6 jaque, rey G7,
dama G4 jaque seguido por dama F5 con mate o ganancia de gran material. El negro abandonó en la partida Sabuk Bartos en la ciudad de Brno 2021. Alfil de 3 fue la continuación de Erigaisi. Caballo de B a D7. Sin duda, parte de la preparación de las negras. Su juego se desarrolla sin pretensiones, pero no le ha dado al blanco un punto de partida para la iniciativa. Están preparando B5, que fue rápidamente evitado. B5, esta jugada tipo gambito venco se puede considerar. A4, evita B5. Caballo F8. B6 es una jugada interesante para facilitar la actividad de la torre A8 con torre A7 y en un futuro torre de A a E7 previo caballo F8. B3. Las blancas deberían jugar dama C2 con la idea de trasladar su alfil de C1 a H4 al tiempo que evitan caballo G6. Alfil C7. Una jugada ambiciosa. El negro creará una batería sobre la diagonal B8 H2. Este plan es dudoso porque ellas no están listas para luchar por la iniciativa. La sólida jugada caballo G6 era lo indicado. Después de torre A2, alfil D7, torre E2, dama C7, las negras logran una posición jugable. Torre E1. Una cuidadosa jugada. Ellas van a desmantelar la batería del contrario. Torre por E1 jaque, dama por E1. La captura correcta. Muestro la siguiente captura como tema táctico de los cuidados que se deben tener en las posiciones. Es un error caballo por E1, alfil E5, dama C2, alfil D4 jaque, rey H1, caballo G4, creándole graves problemas al blanco. Dama D6. Mejor es caballo G6. Caballo E2. El punto de la jugada torre E1. Las negras no podrán hacer nada contra la amenaza posicional alfil F4. Dama E7, alfil F4. Sigue con su plan de desarrollo, pero era preferible mantener las piezas y jugar primero dama F2, con la idea de alfil A3 que ataca C5 y torre E1, manteniendo un mejor desarrollo y mayor actividad de sus piezas. Alfil por F4, caballo por F4, dama por E1 jaque. El final complejo que se presentará es favorable al blanco. Mejor era mantener las damas con dama C7, aunque el blanco insiste en el final con dama E5, dama por E5, caballo por E5, con ligera ventaja, pero con la diferencia que el blanco no tiene la torre E1 como en la partida. Torre por E1, alfil D7. Capitulación estratégica. Detenga el vídeo y encuentre la respuesta apropiada del blanco. El negro debió ir a por A5, pero pensó que el problema es que la torre blanca puede penetrar en E7, aunque las negras no pierden inmediatamente. Podría continuar con torre E7, amenaza ganar con caballo E5, caballo D8, D7, G4, intentando G5, rey F8, torre E3. Continuando con la presión sobre la posición negra, ¿quién podía resistir más? A5, un golpe estratégico de muerte para las negras. Ellas serán incapaces de prevenir la creación de una mayoría móvil en el ala de dama en el futuro inmediato. Torre E8, torre D1. Desea mantener las torres, pero era más fuerte la centralización rey F2 porque, como estudiaremos más adelante, las torres se deben cambiar para centralizar el rey blanco. Alfil C8. G5
podría funcionar mejor al fomentar la actividad de sus piezas. Caballo E2, G4, H por G4, alfil por G4. Caballo E2, caballo D8 a D7. Esta es la idea del negro para intentar simplificar piezas en E5, pero con ello solo consiguen mantenerse en posición pasiva. Mejor era caballo G6, rey F2, rey F8, a pesar que el blanco mantiene una clara ventaja. Caballo C3, rey F8, rey F2, rey E7, torre E1 jaque, rey D8, caballo A4. Con esta maniobra, un solo caballo mantiene inactivo al caballo D7 y al alfil de C8. Torre por E1, caballo por E1, G6. La posición es muy delicada y no hay mucho que recomendar. Rey C7, rey E3, rey D6, liberando al caballo D7 de la función defensiva de C5, pero después de caballo F3, caballo F8, caballo C3, alfil D7, caballo D2, seguirá caballo E4 con uno de ellos, y la ventaja blanca es ganadora por sus piezas centralizadas, debilidad de C5 y un mal bloqueador en D6. Rey E3, rey E7, alfil C2, rey D6, caballo D3, caballo G8. Facilita el aumento de la ventaja blanca, aunque es una posición que no tiene salvación ni con lo mejor en este momento, que podría ser caballo H5, G4, caballo de H, F6, B4, C por B4, caballo por B4. Composición ganadora, algo similar a la partida. Se ha permitido la centralización del rey D4 y la movilización de los peones centrales. B4. Todo estaba listo para esta devastadora ruptura. Las blancas están ganando claramente. C por B4, rey D4, caballo de G a F6, caballo por B4, caballo H5, C5 jaque, rey C7, alfil B3, F6. Las blancas tienen varias formas de ganar y aumentar su ventaja, pero solo se puede escoger una. D6 jaque, rey D8, C6, B por C6, caballo por C6 jaque, rey E8, caballo B6. La supremacía del blanco en el ala de dama es impresionante. Caballo por B6. Permite otro peón pasado en B6, pero no existe solución a la triste posición de las negras. Después de alfil B7, el blanco tiene la sencilla pero decisiva jugada alfil A4 que amenaza caballo B8. A por B6 se amenaza el inevitable caballo E7. Rey D7, caballo E7, alfil B7, rey C5, caballo F4, alfil A4 jaque, rey D8, alfil C6, caballo E6, rey D5, caballo F4 jaque, rey C4. Las negras abandonaron ante la promoción de uno de los peones pasados. Espero que este vídeo nos haga comprender cómo los jóvenes grandes maestros actuales han aprendido de los clásicos en sus métodos de aprovechar las ventajas de espacio en el ala de dama y otros temas estratégicos. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!